delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gracias a la buena voluntad y a la misericordia de Dios, vamos a compartir un día más su palabra. Así que hagamos bien en prestar atención, de abrir nuestros oídos y poder entender, pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para entender su palabra. Pero antes de eso, vamos a compartir algunos versículos bíblicos para después pasar a escuchar la prédica del día de hoy. Así que, por favor, le pido que busquemos en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6, Miqueas 6, versículo 6, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Nos presentaremos, como acá explica su palabra, y lo trasladamos al día de hoy, con dinero, con propiedades, haciendo sacrificios económicos, haciendo pactos, ofreciéndole a Dios cosas que no nos pertenecen. Es más, sino todas las cosas provienen de Dios y son de Dios. ¿Qué le podríamos dar a Dios? ¿Con qué nos podríamos presentar ante Él? Dios dice que no necesita ninguna de estas cosas.
Lo que pide Dios de nosotros, hermanos, hermanas, es, lo leemos en el versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Así que, mis amados hermanos, esto tiene que ser para nosotros, sí, digamos, una regla de hacer justicia, de amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios, ante Jehová, humillarnos ante su palabra. Nosotros, al humillarnos y aceptar la corrección o la enseñanza que Dios tiene para nosotros, hermanos, es un gran paso, porque estamos dejando avanzar en nuestro corazón a Dios para nosotros menguar. Porque, hermanos, si nosotros anteponemos a Dios nuestras creencias o lo que yo pienso o lo que yo creo que sería así, hermano, no nos estamos humillando delante de Dios. Humillarse delante de Dios es aceptar su palabra tal cual es. Si Dios a nosotros nos enseña en su palabra, un ejemplo, no mentir, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? No mentir, no buscarle una explicación. Claro, pero yo miento porque me pasa esto. Claro, porque yo miento porque no le quiero hacer sentir mal. Claro, yo miento porque... No, nosotros nos tenemos que humillar. Dice también que nosotros tenemos que hacer justicia porque Él es justo. Dice también que nosotros tenemos que amar misericordia, ser misericordiosos con nuestro prójimo y amar esa situación en nuestras vidas. Es lo único que pide Jehová de nosotros, ¿sí? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Amén. Así que, hermanos, tenemos todo dispuesto, como hace un tiempo nos dejaban decir. Dios ya hizo todo, Él hizo su parte. Nuestro Señor Jesucristo ya se entregó en la cruz por nosotros. Lo único que nos queda a nosotros es ser obedientes y obedecer a su palabra. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar gracia delante de los ojos de Dios. Amén. Así que bueno, pasemos a escuchar el mensaje del día de hoy. Muy buenas noches, hermanos. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios, para que se cumpla en nosotros una vez más aquella profecía, aquella palabra que dice: serán todos enseñados por Dios. Creemos por la fe que tanto usted como yo en este momento vamos a ser enseñados por Dios mismo, es decir, por medio del Espíritu Santo. Él nos va a estar guiando a toda verdad y justicia que está en Jesús. Sabiendo esto, vamos a estar orando para que Dios ilumine una vez más nuestro entendimiento, nos dé la capacidad de entender y comprender el propósito de su voluntad, para que de esta manera nosotros vayamos enriqueciéndonos en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Vamos a orar por las distintas necesidades de la iglesia, de los hermanos, hermanas, aquellos que estén padeciendo alguna enfermedad, dolencia. Oraremos en favor de ellos, pidiendo que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, sanando toda enfermedad y dolencia, como bien decíamos, sabiendo que Él es nuestro sanador, que por su llaga fuimos sanados y curados, y que Él envía su palabra y nos sana. Orar también por los hermanos y hermanas, para que Dios siga consolando los corazones de nuestros hermanos, les vivifique, les aliente, les anime a seguir adelante, para tener como objetivo avanzar en la vida espiritual, en la vida diaria. Vamos a orar entonces para disponer también nuestros corazones a la palabra de Dios. Le invito a orar, por favor. Padre Celestial, en nombre de Jesús, una vez más estamos en su presencia. Sabemos que usted nos congrega para lo mejor, nos reúne para lo mejor, y esto es compartir la palabra, su palabra viva y eficaz que actúa en nosotros los creyentes. Creemos a cada una de las palabras que están escritas, ya sea desde Génesis a Apocalipsis. Todo es palabra suya, inspirada por su Espíritu Santo para nuestra enseñanza. Señor, le pido por los enfermos, los que están padeciendo distintas necesidades físicas, espirituales, económicas, que usted le tenga misericordia, sana también todas
dolencias que pueda llegar a haber entre su pueblo, consuele, fortalezca los corazones de los hermanos, hermanas, vivifíquelos, sáquenos a lugar espacioso, háganos oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Señor, ayúdanos una vez más frente a la palabra para gozarnos, alegrarnos en esta su voluntad, la cual es agradable y perfecta para nuestras vidas. Creemos que una vez más usted nos dará el pan nuestro de cada día, ¿sí? El alimento espiritual que tanto anhela y desea nuestra alma. Padre Santo, Padre amado, en sus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ir rápidamente a ver el título de la predicación. El título de la predicación para el día de hoy es las amonestaciones de la vida, ¿sí? El título de la predicación del día de hoy habla de las amonestaciones de la vida. Las amonestaciones de la vida. Nosotros debemos ser sensibles a las amonestaciones que a diario suceden a nuestro alrededor. Las amonestaciones de la vida no deben pasar desapercibidas por cada uno de nosotros, sino debemos tener esa sensibilidad, como bien decíamos, para darnos cuenta cómo en la vida diaria Dios, misericordioso y clemente, se encarga de amonestarnos, ¿sí? Amonestarnos, porque esa es parte de la relación que Él tiene para con nosotros. La amonestación habla de la definición de advertencia, ¿sí? Es decir, que Dios nos advierte acerca de algo que estamos realizando. Por lo general, cuando torcemos a derecha o a izquierda del camino de santidad, es donde comienzan a venir las amonestaciones de parte de Dios. Las amonestaciones de la vida son útiles, necesarias, para que mientras peregrinamos en este mundo, vayamos por el camino que nos lleva a la salvación, para no salirnos del camino. Porque cada vez entonces que salimos del camino, aparecen las amonestaciones. Las amonestaciones hablan también de advertencia, advertir, ¿sí? Advertir, ¿sí? La advertencia de parte de Dios hacia nuestras vidas nos amonestan para que hagamos lo correcto, lo que agrada a Dios, lo que Él espera. La amonestación es un aviso, ¿sí? Dios a través de las amonestaciones nos avisa, ya sea acerca de peligros, situaciones, cosas que nos pueden llegar a suceder si continuamos de esa forma, de esa manera, transitando delante de la presencia suya. La amonestación habla de anuncio, ¿sí? Otra de las definiciones o sinónimos de amonestación es anuncio. Dios nos anuncia a través de la palabra las cosas que han de suceder a nuestras vidas. Y también un sinónimo y una explicación más de lo que es la amonestación es el sermón, ¿sí? El sermón, que es, bueno, la predicación de la palabra, actúa según la voluntad de Dios como amonestación, ¿sí? Cada predicación es una amonestación para nuestra vida, ¿sí? Por eso conviene prestar oído a las predicaciones, a la palabra de Dios, porque por medio de esa predicación Dios nos amonesta en nuestra vida espiritual. Siempre las amonestaciones vienen cuando nuestro andar está saliéndose del camino correcto, cuando dejamos de transitar el camino de santidad y tomamos desviaciones, nuestro corazón malvado nos desvía, ¿sí? Es allí en donde Dios misericordioso viene por medio de la amonestación para volvernos al camino, para restablecernos en el buen andar delante de su presencia. Bueno, vamos entonces a
la lectura de la palabra. La lectura de la palabra la vamos a tener en Efesios, capítulo número 5, versículo número 14. Efesios 5, 14, leemos en el nombre de Jesús. Dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Leemos una vez más. Despiértate, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué tiene esto que ver con la amonestación? Muchísimo. Recuerde que bien decíamos que las amonestaciones de parte de Dios vienen a la vida del cristiano, a la vida de iglesia, cuando ya sea el cristiano o la iglesia tuerce el caminar delante de Dios, tuerce a derecha o a izquierda, se desvía por el corazón, ¿sí? El corazón engañado los desvía para salir y tomar otros caminos que no convienen. Cuando se desvía el corazón, la persona termina en un estado que si no advierte las amonestaciones y sigue endurecido en su corazón, en ese andar desviado que ha tomado, vendrá a parar en la compañía de los muertos, como bien dice la palabra, muertos espiritualmente. El apóstol Pablo en sus días le escribía una epístola, una carta a los hermanos que habitaban allí en Éfeso, ¿sí? Y le decía las palabras que leíamos anteriormente: despiértense, Efesios, despiértense, ustedes están durmiendo espiritualmente. Fíjese la situación espiritual en la cual se encontraban los hermanos de Éfeso. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, ¿sí? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjese cuán reveladora es esta palabra, ¿no? De la situación en la cual se encontraban muchos allí en Éfeso. Despiértate, ¿sí? ¿A quién se despierta? A alguien que está durmiendo, ¿sí? En lo espiritual, cuando se duerme, ¿sí? Estar dormido espiritualmente es sinónimo de estar muertos, ¿sí? Muertos espiritualmente, ¿sí? Es decir, no tiene vida en el espíritu, no anda en Cristo, no tiene una novedad de vida, ¿sí? Anda en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, ¿sí? Uno tiene que despertarse y levantarse, la parte que nos toca, ¿sí? Y nos alumbrará Cristo, ¿sí? El alumbrar de Cristo viene luego de habernos despertado y habernos levantados. Y de esa manera viene la iluminación del conocimiento por medio de la palabra de Cristo. Por lo cual entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo hace el Señor Jesucristo para despertarnos de este letargo espiritual? Mientras estamos durmiendo de muerte, ¿sí? Estamos muertos espiritualmente, ¿sí? Venimos del mundo muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Y espiritualmente estamos dormidos, ¿sí? Dormido, un sueño de muerte. Y necesitamos ser despertados a una nueva novedad de vida. Por eso que Dios nos llama del mundo en esa situación al Evangelio, para que a través del Evangelio y por el Evangelio el Espíritu Santo nos despierte, ¿sí? A una nueva novedad de vida, a un nuevo andar, en este caso andar en Cristo, ya no satisfaciendo los deseos de la carne, andar en la carne, ¿sí? Andar en pos de nuestros pensamientos, no, ahora hay un nuevo andar en el Evangelio y es a través de ese andar diario
que Dios nos traza por medio de la palabra. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿cómo el Señor despierta a aquella persona que está durmiendo espiritualmente? ¿Cuál es la forma, la manera que tiene Dios de despertar al que duerme espiritualmente? Bueno, vamos a buscar allí en 2 de Pedro 1:3, 1:13, vemos la forma y la manera que Dios utiliza para despertar a aquel que duerme espiritualmente. Un sueño de muerte, Dios lo quiere despertar para que tenga y viva una novedad de vida. 2 de Pedro 1:13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Sí? ¿Cómo se despierta a una persona que está durmiendo espiritualmente? Bueno, mediante la amonestación. El despertarlos con amonestación. La manera entonces que tiene Dios para despertar al que duerme espiritualmente. ¿Sí? Hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho trabajo para hacer en la iglesia como cuerpo, cada uno en su función, conforme ha sido llamado y capacitado por Dios. El Espíritu ha dotado a cada uno de los cristianos para los distintos trabajos que en conjunto hacen a la predicación del Evangelio por medio de la iglesia. Entonces leíamos anteriormente en 2 de Pedro 1:13 cuál es la forma y la manera que tiene Dios para despertar a aquella persona que está dormida espiritualmente. Hay trabajo que realizar y no es hora de dormir espiritualmente, ¿sí? Es hora de trabajo, ¿sí? Estando muchas veces una persona en el trabajo y se queda, no está rindiendo, alguien que lo ve le dice, no te duermas, vamos a trabajar, a no dormirse, ¿sí? La idea es momento de trabajar, hay que rendir, hay que hacer, hay que producir y hay que ponerle empeño, hay que poner esfuerzo, ¿sí? Para realizar distintas cosas. Bueno, en lo espiritual es de la misma forma, de la misma manera. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja, yo también trabajo, ¿sí? Y eso se deja ver en los evangelios, cómo trabajaba constantemente día y noche el Señor en los negocios de Dios, ¿sí? Había que trabajar. No encontramos al Señor Jesús dormido espiritualmente. No vemos a los apóstoles que les decían, Señor Jesús se está dedicando a otras cosas que nada tiene que ver con el evangelio que usted vino a predicar. No se está dedicando a los negocios de Dios, tendría que realizar esto o aquello, no, sino que vemos a Jesús trabajando constantemente, firme, constante en la obra de su Padre que le había encomendado. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo, y eso lo vemos entonces en los evangelios, y allí trabajaba. Bueno, espiritualmente la iglesia tiene un trabajo que realizar y es la predicación del evangelio, el salvar almas. Recuerde, Jesús dijo, os haré pescadores de hombres, ¿sí? La función entonces suya, mía, como integrantes del cuerpo de Cristo, la iglesia, es la de anunciar el evangelio para que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad. Para eso hay que trabajar y no es momento para dormir espiritualmente. El que duerme espiritualmente no está en condiciones de trabajar, precisamente por eso, porque está durmiendo. Hay que despertarlo, ¿sí? Para que se levante, despertarlo para que se levante, así trabaje, así ponga mano en la obra. Bueno, para aquellos que están durmiendo espiritualmente, el apóstol Pablo dice que la forma y la manera que Dios tiene de despertar a aquel que está durmiendo espiritualmente es a través de la amonestación,
¿sí? Las amonestaciones de la vida, como leíamos al principio y hablábamos. Dios nos amonesta con el fin de despertarnos. Ese es el efecto de la amonestación, el despertarnos espiritualmente. Escuchamos la amonestación de parte de Dios, nos despertamos, sigue la amonestación, nos levantamos y ya estamos en condiciones de poner manos a la obra, de trabajar, de hacer lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, ¿sí? El despertarlos con amonestación. Esto no es nuevo, esto no es nuevo, sino que vamos a ver que Dios a su pueblo Israel también, muchas veces Israel dormía espiritualmente, no hacía lo que Dios le había encomendado. Espiritualmente dormía y de esa manera no realizaba el trabajo con el cual Dios le había puesto por delante. Ellos tenían que ser un reino de reyes y sacerdotes, tenían que comunicar al mundo las bondades de Dios, las virtudes de Dios, pero lamentablemente no realizaban ese trabajo. Segunda Reyes 17:13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se encontraba Israel muchas veces delante de la presencia de Dios? Dormido espiritualmente. Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, de la misma manera, como dice el apóstol Pablo, despierta con amonestación, ¿sí? A la iglesia, al cristiano. Bueno, de la misma manera Dios lo hacía con la nación de Israel. Estaba dormida espiritualmente, no producía, no trabajaba, ¿sí? No se inmiscuía en los asuntos de Dios, por lo cual Dios los despertaba. ¿De qué forma, de qué manera? Por medio de los profetas les amonestaba, ¿sí? Les advertía, les avisaba, les anunciaba a través de los profetas lo que acabábamos de leer, diciendo: la amonestación contiene, ¿sí? El contenido de la amonestación es como leíamos allí en Segunda de Reyes 17:13: volveos de vuestros malos caminos, ¿sí? Israel están dormidos espiritualmente porque tienen malos caminos, están durmiendo de muerte. Esos malos caminos, caminos torcidos, caminos que no dan vida, hicieron que murieran espiritualmente. Tienen que volverse, le estoy amonestando a través de los profetas, les amonesto a que se vuelvan de esos malos caminos. Les amonesto a que guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. La amonestación tiene un contenido, ¿sí? La amonestación no es vacía, sino que tiene un contenido. ¿Qué contiene la amonestación? Bueno, un llamamiento a que advierta, recapacite de la vivencia que están teniendo, que por ende están dormidos espiritualmente, para que pasen una vez más a esa novedad de vida, para que estén levantados, trabajando en la obra del Señor. Entonces Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y ordenanzas. La iglesia de Cristo, el cristiano, muchas veces transita por este periodo en donde duerme, espiritualmente se duerme, ¿sí? La ociosidad es peligrosa. Por eso que también el apóstol Pablo dice que se amoneste al ocioso, ¿sí? El ocioso es el que no trabaja en nada en la iglesia,
no participa de ninguna actividad de la iglesia, ese es el ocioso, y está en esa situación porque se está dormido espiritualmente. No, y el dormido no trabaja, ¿sí? No trabaja, no tiene frutos. Por eso que Dios quiere despertar al ocioso para que ponga mano en la obra y colabore en la predicación del Evangelio. Recordemos, el apóstol Pablo habla de colaboradores de Dios. Bueno, el ocioso no puede ser colaborador de Dios. ¿Por qué? Porque se duerme espiritualmente. Al ocioso hay que despertarlos con amonestación. ¿Para qué? Para que se despierte, levante y ponga mano a la obra. Colabore en la predicación del Evangelio. Vamos a ver otro pasaje más de la Escritura, allí en Ezequiel, capítulo número 3, Ezequiel capítulo número 3, versículo número 17 al 21, leemos: en el nombre de Jesús. Vamos a ver que el cristiano tiene que amonestar tanto al impío como al justo. 3:17 dice: hijo de hombre. Fíjese esta hermosa responsabilidad que Dios le había otorgado a Ezequiel y por ende a la iglesia en estos días, ¿sí? La forma, la manera con la cual Dios levanta a su pueblo con el objetivo de despertar con amonestación a aquel que duerme espiritualmente. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, ¿sí? Por eso, de parte de Jehová, los profetas decían: así dice Jehová, no así digo yo, así dice la iglesia, así dice el pastor, así dice la denominación, no, así dice Jehová. El 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjese que la amonestación es con el fin de apercibir del mal camino que tiene aquella persona que está durmiendo espiritualmente. El 19: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El 20: y si el justo, dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, ¿qué sucede? Él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y tú sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, el cristiano tiene que amonestar tanto al impío como al justo, ¿sí? Cuando Dios nos pone en el corazón hablarle a determinada persona, cuando vemos por el Espíritu que el andar del hermano o la hermana no es correcto delante de la presencia de Dios. Dios entonces había puesto, como leíamos allí en Ezequiel 3:17, a Ezequías como atalaya. El atalaya era, la función del atalaya era la de advertir precisamente del peligro del enemigo, cuando el enemigo quería venir contra la ciudad. Para eso estaba el atalaya, para advertir, ¿sí? Para que no se lo tomara por sorpresa la ciudad. Estaba en un lugar alto, en una torre sobre el muro, y allí tenía que estar velando constantemente, ¿sí? Mirando a su alrededor, que no vengan los enemigos, y si vinieran, bueno, advertir al pueblo que los enemigos están viniendo hacia ellos. Así el pueblo se preparaba para no ser sorprendidos y para repeler el ataque.
Bueno, espiritualmente, Dios al cristiano, a la iglesia, la pone también en esta misma función, la de atalaya, la de advertir, la de amonestar, la de anunciar el estado en el cual se encuentra muchas veces el estado espiritual de la persona. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Primero, antes de amonestar, hay que oír la palabra de Dios, ¿sí? Oír atentamente la palabra de Dios. Una vez que la oímos, la sembramos en nuestro corazón y se cumple lo que dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Ahí estamos en condiciones de amonestar de parte de Dios a una persona que esté durmiendo espiritualmente, una persona que se ha apartado del camino, ¿sí? Vamos a una persona que se apartó del camino. Me parece que no, escrito está, lo que estás haciendo no es conforme a la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios te aconseja que debes retomar el camino y así usar la palabra de Dios, no nuestra propia sabiduría, inteligencia, conocimiento, sino oyendo primeramente la palabra de Dios, armarnos de la palabra de Dios para luego amonestar. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, el impío es el que no vive piamente, el que no es santo, el que no se consagra delante de la presencia de Dios. De cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares, ¿sí? Ve que está haciendo lo malo y no forma parte, no toma parte, no, y eso es porque no le ama. Si le amara y ve que el prójimo, en este caso el impío, está haciendo lo malo, por amor a su alma, le hablaría y le haría recapacitar, le amonestaría de parte de Dios para hacerlo volver al camino. Y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Tenemos entonces la responsabilidad, usted, yo, la iglesia, de amonestar al impío cuando vemos su mal andar delante de la presencia de Dios. Debemos hacerlo de oficio, como se dice comúnmente, actuar de oficio, ¿sí? Si no lo hacemos, si vemos el pecado del impío y no lo advertimos, somos responsables. Dios el día de mañana lo demandará de nuestra mano. Pero si tú amonestares al impío, la otra situación, y él no se convirtiere de su maldad, de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, ¿sí? Está el impío, le hablamos, le apercibimos, le amonestamos para que vuelva al camino, hace oído sordo a la amonestación nuestra de parte de Dios, cae en pecado, muere espiritualmente. Bueno, nosotros hicimos nuestra parte. Dios no nos demandará el día postrero, sino que sabe que la parte nuestra la hicimos por amor a el impío. Le hablamos en nombre de Jehová para que se vuelva, pero ya el impío no quiso. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, ¿sí? Porque tú no le amonestaste, ¿sí? En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, lo mismo con el impío sucede con el justo, ¿sí? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar a este hermano, a esta hermana que es un ejemplo, que vive siempre agradando a Dios? Se va a volver solo. No. Hay que hablarle también, ¿sí? Hay que amonestarlo para que tanto el impío como el justo se vuelva al camino. Pero si al justo amonestar es para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma, ¿sí? Pensemos entonces estas amonestaciones, como leíamos al principio, las amonestaciones de la vida, que nos hace
también, ¿sí?, ser sensible a esas amonestaciones, porque cuando vienen las amonestaciones es porque no estamos caminando como conviene, no estamos caminando rectamente, por eso vienen las amonestaciones. Las amonestaciones de parte de Dios no vienen cuando andamos en el camino de santidad como conviene rectamente, sino cuando hemos torcido. Ahí vienen las amonestaciones para encaminarnos otra vez en este camino que nos lleva a la vida eterna. Vamos a ver otro pasaje más. Allí en Ezequiel 33:7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Sí? Entonces Dios constituyó a Ezequiel como atalaya de la casa de Israel. En estos días la iglesia también, de parte de Dios, viene a ser una atalaya, y por ende cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo somos ese atalaya, donde debemos advertir el peligro. Por ejemplo, cuando una doctrina errónea quiere introducirse en la iglesia, como atalaya debemos advertir esa mala doctrina para que no afecte la fe de los congregados. Y así advertir el peligro, advertir la obra, la maquinación del diablo contra el cuerpo de Cristo. Hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás. Oír y amonestar de parte de Dios, ¿sí? Oír y amonestar de parte de Dios. Antes de amonestar tenemos que oír. Antes de amonestar tenemos que armarnos de la palabra de Dios, armarnos de pensamientos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para amonestar al hermano o a la hermana en conformidad con lo que está escrito, no en conformidad a lo que a mí me parece, ¿sí?, sino en conformidad a lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Para eso la capacitación de la palabra de Dios, para eso la instrucción de la palabra de Dios juega un papel fundamental. Por eso es beneficioso congregarnos, porque cuando nos congregamos oímos palabra de Dios, nos armamos de fe, nos armamos del consejo divino, el consejo de Dios, y de esa manera estamos capacitados para poder amonestar a aquel que duerme espiritualmente, a aquel que duerme de muerte, ¿sí? Buscamos otro pasaje más, allí en Hebreos 12:25. Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, haciendo referencia a Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El menospreciador es el que desecha las amonestaciones de la vida, las amonestaciones que vienen de parte de Dios, ¿sí? Hebreos, entonces, leíamos 12:25, que debemos mirar nosotros que no seamos de aquellos que desechan al que habla, no toman importancia al que habla. En su tiempo la nación de Israel desechó al que los amonestaba aquí en la tierra, ¿sí? Moisés los amonestaba aquí en la tierra, ellos le desecharon, como Coré, Datán, Abiram, y así le fue, ¿sí? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon, no escapó Coré, Datán, Abiram y tantos otros más que se rebelaban de continuo contra aquel que los amonestaba, contra Moisés, no escaparon ellos, mucho menos, dice Hebreos 12:25, escaparemos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, ¿sí? Dios nos amonesta desde los cielos. Cada vez que nos congregamos nosotros y participamos de la palabra en la iglesia, vamos a oír una amonestación de parte de Dios, de aquel que está en los cielos. Nos amonesta para nuestro bien,
¿sí? Para que no durmamos de muerte, para que no durmamos espiritualmente, para que estemos levantados, trabajando en la obra del Señor, en los negocios de Dios, en la obra del Padre, la predicación del Evangelio. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, ¿sí? No escapó de Coré, Datán, Avirán, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, ¿sí? Quiera Dios que nos dé un corazón apacible, un corazón obediente, contrito, humillado, para recibir las amonestaciones de la vida que provienen de parte de Dios, ¿sí? De aquel que amonesta desde los cielos, con el único fin de despertarnos de ese letargo, de ese dormir espiritualmente. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos dormidos espiritualmente? Porque no participamos, lo que siempre decimos. El que duerme espiritualmente no participa, ¿sí? No está participando, está dormido, no tiene fruto alguno, ¿sí? No está haciendo nada. Bueno, Dios espera de que participemos. Para ello tenemos que estar despiertos, levantados, trabajando en los asuntos de Dios, en la predicación del Evangelio, en toda actividad de la iglesia que tiene cada iglesia, ¿no? Entonces no vamos a escapar si desechamos al que amonesta desde los cielos. El que está dormido espiritualmente en estos días, supóngase, y a la luz de esta palabra, Dios nos deja ver de que si no estoy haciendo nada de lo que Dios me ha encomendado a través de la palabra, no estoy predicando la palabra, no estoy en las actividades de iglesia, ¿sí? No participo, ¿sí? Es porque estoy dormido espiritualmente. Es allí en donde nosotros debemos advertir este amor de la verdad que Dios nos transmite y despertarnos, ¿sí? Despertarnos, levantarnos. Los pasos son primero despertarnos, ¿sí? Y luego levantarnos. Todo eso tenemos que hacerlo nosotros. La amonestación viene, ¿sí? Para que seamos despertados, para que nos levantemos y pongamos manos a la obra. Vamos entonces vamos a recordar el pasaje del principio que nosotros bien leíamos allí en Efesios 5:14: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿sí? ¿Cómo despierta Dios a aquella persona que está dormida espiritualmente? Por medio de la amonestación, ¿sí? Como bien decía el apóstol Pedro, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Fíjese lo importante de la amonestación. Si no existiera la amonestación de parte de Dios, una persona dormiría espiritualmente toda su vida, es decir, no tendría frutos, no trabajaría en los negocios de Dios, no sería un colaborador de Dios. Por eso Dios misericordioso y clemente nos quiere ver participativos, ver que estamos participando en sus negocios, participando en la predicación del Evangelio, y para eso tenemos que estar despiertos y levantados. Y para eso la amonestación juega un papel fundamental. Bueno, vamos a estar orando un momento más para dar gracias a Dios por esta palabra, recordando las distintas necesidades del cuerpo de Cristo, recordando que Dios tenga misericordia, esté sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, fortaleciendo, consolando, animando, ¿sí? Dando todo lo necesario de todo aquello que necesitamos para seguir adelante. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre Celestial, en nombre de Jesús, estamos muy agradecidos por esta misericordia manifestada, porque usted nos habla una vez más a través de la palabra, nos hace comprender nuestra realidad espiritual para que si estamos en esta condición, la revirtamos. Señor, ayúdenos para que estemos levantados espiritualmente, para que no estemos dormidos. Si estamos dormidos espiritualmente, no nos sirve, no es provechoso para nosotros ni para el Evangelio. Ayúdenos, es momento de trabajar. Usted dijo, Jesús, el Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. De la misma manera hoy
Todo este tiempo de nuestra peregrinación en este mundo debemos estar levantados, firmes, constantes, trabajando en la obra del Señor, siempre perseverando en esto, en este bien hacer. Sana toda enfermedad y dolencia, Señor, consuela, fortalece, anima a los hermanos, inclina el corazón de cada uno de nosotros hacia ti, de la juventud, Señor, inclina el corazón de la juventud para que vaya en búsqueda de usted, para que nazca en ellos la necesidad de buscarle, de orarle, leer la palabra. Ayúdenos. Gracias le damos. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si Dios lo permite, el día de mañana vamos a estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo